Bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Java 2023. En este capítulo lo que vamos a ver es polimorfismo, un concepto o un principio de los más importantes, tal vez el más importante, de la programación orientada a objetos. Lo vamos a ver desde el código y también de lo que estamos viendo en pantalla, que es un diagrama UML. Les recuerdo de suscribirse al canal, de dar clic en la campanita de seguirnos, de darle like para posicionar los videos, eso nos ayuda mucho a los creadores. Ahora sí, vamos a comenzar. Bien, lo que estamos viendo en pantalla es un diagrama UML. ¿Qué es un diagrama UML? Es un diagrama que nos permite reflejar las relaciones que existen entre las clases de un sistema. Cuando nosotros programamos de forma orientada a objetos, lo que hacemos es crear clases. Esas clases pueden ser abstractas, pueden ser clases padres, pueden ser interfaces, pueden ser enumeradores, pueden ser muchas cosas. Y lo que nosotros mostramos en un diagrama UML, que es lo que estamos viendo en pantalla, es qué relación, qué vínculos existen entre las clases. Esos vínculos pueden ser muy fuertes, o pueden ser que sean, digamos, no tan fuertes, que sean importantes, pero no tan fuertes, ¿sí? Y eso se refleja de formas diferentes. Pero después más adelante vamos a abordar un poquito más de detalle esto que acabamos de hablar recién, que tiene que ver con la asociación o la relación entre clases. Bien, en este caso lo que estamos viendo en pantalla es una clase padre, como una especie de árbol y de raíz, que es esta clase que tenemos acá, que se llama persona, es una clase principal, y estamos viendo acá, de esta forma, con este triangulito, de esta manera, la relación que existe entre la persona y el estudiante, la persona y el docente, la persona y el administrativo. Es una relación de herencia. Esto lo refleja este triángulo en blanco, estas flechas que parten de acá y se relacionan para acá. ¿Qué significa esto? Que nosotros estamos heredando nombre, apellido, DNI y el método mostrar, lo heredamos y lo podemos utilizar desde las subclases que tenemos acá. Pero bueno, eso es herencia, no es polimorfismo. Ahora, ¿qué nos permite el polimorfismo? Bueno, el polimorfismo lo que nos permite es tratar al administrativo, al docente y al estudiante como si fuesen una persona. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite una generalización y nos da flexibilidad a la hora de mostrar la información, a la hora de acumular la información, a la hora de, si se quiere, de sacar estadísticas de esa información. ¿Por qué? Porque si bien esto es un docente, también es una persona, y esto es un estudiante, es una persona, y esto es un administrativo, pero es una persona. Entonces lo que nos permite es tratar a todos como si fuesen personas, y eso es una gran ventaja que vamos a ver en el código. Bueno, yo ya creé un proyecto, y en ese proyecto hice un par de cosas, me anticipé para que no sea tan extenso el video, y lo que creé es una clase pública de tipo persona, ¿sí? Que sería la clase que nosotros estamos viendo en este diagrama, ¿sí? Tiene, en este caso, solamente nombre y apellido y el DNI de esta manera, ¿sí? Para hacerla más simple y que tenga menos código, ¿sí? Porque lo que nos interesa es otra cosa. Bien, por otro lado, creé el estudiante y creé un docente. No creé las tres clases, sino creé estas dos. Y generé una herencia, ¿sí? Todavía no la generé, la voy a generar. Entonces, voy a ir a la clase estudiante y le voy a decir que herede, acuérdense que eso lo hacíamos con extend, que herede de persona, de esta forma. Esto lo que me va a decir acá es que nosotros tenemos que implementar un constructor. Me dice que no hay por defecto un constructor de tipo persona. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros, acá tenemos ese constructor, es utilizar esto. Bien, vamos a agarrar acá y vamos a crear ese constructor. Acuérdense que en IntelliJ, ahí vamos con clic derecho, generar constructor, y acá hacemos la creación de constructor. Habíamos explicado en el video anterior que el super era cuando nosotros implementábamos el constructor de, en este caso, el padre. Bien, estamos extendiendo de persona, creamos un constructor y le seteamos también el número de legajo. Vamos a crear los getter y los setter, o el get y el set en realidad. Vamos a ir a generate, acá, de este atributo, y ahí ya nos quedaría completo. Y lo otro que podemos hacer acá es hacer un public. Lo vamos a hacer, en vez de hacerlo así, lo vamos a hacer directamente para implementar el toString. Acá. Bien. Acuérdense, otra cosa que habíamos hecho era agarrar acá y hacer un super punto toString, ¿sí? De esta manera estábamos, si se quiere, acá reutilizando la implementación de este método. Entonces acá nosotros ya tendríamos todos los datos, ¿no? Una de las ventajas obviamente de la herencia. Lo vamos a hacer lo mismo de acá, de este lado.
lo que vamos a hacer es extender de persona, es decir, heredar de persona. Todo esto lo tenemos que hacer, no nos queda otra alternativa, ¿sí? Lo tenemos que hacer porque, bueno, es parte de la herencia y el polimorfismo, pero pues simplemente estamos repasando un poco lo que vimos en el anterior video. Vamos a crear los getter y los setter de este atributo y vamos a meter otra vez acá un toString. Todo esto, fíjense que se hace súper rápido. Ok, bien, acá podemos borrar y hacer lo mismo, ¿no? Hacemos un super, sí, punto toString. Guardamos los cambios y ya tenemos la clase persona, la clase estudiante que extiende de persona y la clase docente que extiende de persona, ¿sí? Lo que tenemos acá, nos falta el administrativo, pero para no hacerlo más largo. Bien, ahora vamos a trabajar directamente en nuestro main. Crear acá, tenemos la clase main y vamos a ponerle un método main. En este método main vamos a crear un alumno. Perdón, un estudiante. Un estudiante, vamos a decir igual a new estudiante, le vamos a poner un nombre, le vamos a poner Ana, coma, vamos a poner un identificador, que le vamos a poner punto y coma. Y me falta un número de legajo. Vamos a poner el número de legajo 1. Bien, ahí ya estaríamos con nuestro estudiante creado. Vamos a hacer una copia de esto, vamos a hacer dos. Vamos a ponerle Gabriela, vamos a ponerle otro DNI y vamos a ponerle el legajo número 2. Bien, y por supuesto lo vamos a tener que llamar diferente. Ahora lo que vamos a hacer es crear docentes. Vamos a crear docente, que en realidad es muy parecido. Es muy parecido. Vamos a hacer un control D. Con control D, acuerden que copiábamos. Vamos a ponerle acá docente. Docente. Y como son los datos muy parecidos, docente, le vamos a poner vamos a cambiarle 12 y vamos a ponerle cantidad de horas trabajadas, no, 30 horas trabajadas. Vamos a hacer una copia de esto. Vamos a crear un segundo docente, como ven vamos súper rápido. Vamos a ponerle otro número de DNI. Y las horas pueden ser las mismas. Bien, nosotros acá instanciamos dos estudiantes, dos docentes. Bien, ahora lo que quiero yo es mostrar todos estos datos. Pero para eso me gustaría listar tanto los estudiantes como los docentes de mi escuela. Entonces lo que voy a hacer, como quiero listar, es crear una lista. Entonces voy a llamar a la interfaz list. Ya más adelante vamos a ver esto. La interfaz list y vamos a crear una lista de estudiantes. Y vamos a ponerle algo así. Igual new. Y vamos a crear un array list. Bien. Este array list lo que vamos a hacer es, acuérdense, con el método add, añadimos un estudiante. Vamos a poner el estudiante 1. Vamos a añadir el primero. Y luego vamos a hacer lo mismo con el segundo. Vamos a abrir el estudiante número 2. Bien, ya tenemos nuestros estudiantes. Ahora yo quiero tenerlos a todos en una lista. ¿Puedo hacer esto? Y acá digo, bueno, a ver si lo puedo meter al docente. Y acá digo, bueno, no lo puedo meter, capaz que lo puedo convertir. Entonces acá vamos a poner estudiante. No me deja convertirlo tampoco, no me deja castearlo. Fíjense que lo que me va a decir acá, que docentes y estudiantes son incompatibles. ¿Sí? No pueden castearse, ¿no? Son inconvertibles, tipos inconvertibles no pueden castearse docente a uno. ¿Sí? Son incompatibles, básicamente. Bien. Y esto me obliga, digamos, a hacer esto. ¿Sí? Agarrar y crear un nuevo array, pero esta vez, obviamente, ¿de qué?
Y acá tendré que crear del tipo de datos docente. Y entonces, bueno, crear una lista 2 y bueno, etcétera. El polimorfismo viene a darnos esa solución. Yo les había comentado que cuando nosotros heredamos, en realidad, lo que estamos haciendo no solo es heredar los métodos y heredar los atributos de la clase padre, sino que también lo que nos permite la herencia es el polimorfismo. El polimorfismo que me dice que ahora, en realidad, un estudiante es una persona, un docente es una persona y un administrativo es una persona. Entonces, por ende, nosotros podemos utilizarlo. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente. Vamos a llamar a esto persona. Y fíjense que no me lanza ningún error, porque me dice, estás haciendo un new de estudiante, pero estudiante hereda de persona, por lo tanto, también es una persona. Esto es el polimorfismo. Entonces, si yo hago esto, lo que estoy haciendo es englobando a un conjunto de subclases a partir de su padre. Y entonces acá ya no digo que va a ser de estudiantes, sino que va a ser de personas. Y ahí ya tenemos el problema resuelto. ¿Sí? Porque si yo hago un list.add, acá lo que me va a pedir es una persona. Y el docente es una persona. Entonces lo puedo agregar. Y el otro docente, que también lo tengo ahí, es una persona. Entonces esto es una enorme ventaja. ¿Sí? Y acá vamos a hacer un sort, vamos a hacer un for, vamos a hacer un for each. Fíjense, vamos a hacer un for each simplemente para ver una cosa. Vamos a agarrar acá y vamos a poner de qué tipo es lo que voy a recorrer. Y es de tipo persona. Bien, vamos a ponerle P, 2 puntos, y vamos a pasarle el list. Hasta acá, todo 10 puntos, ¿no? Entonces yo voy a ir acá y voy a hacer lo siguiente. Voy a agarrar y voy a hacer un sort bdp.toString. p.toString. Bien. Y voy a mostrar todos estos datos. Yo estoy mostrando los datos de la persona. Esto es una persona, esto es una persona, también todo es una persona. Vamos a ejecutar. Excelente, ¿no? Miren qué lindo. Sí, lo acabo de agrandar. El estudiante y el docente. Lo puede listar todo. Pero, ¿qué pasó acá? Tenemos número de legajo 1. Bueno, esto está horriblemente mostrado porque, bueno, habría que mostrarlo de otra manera. ¿Sí? Número de legajo 2. Cantidad de horas. Fíjense que me trae cantidad de horas igual 30. ¿Sí? El legajo 1, persona. ¿Sí? Todo esto, ¿por qué? Porque yo agarré desde la clase que tenemos acá, desde la clase padre, que ahora la vamos a sacar, le agregué el método super. Acá lo que tendría que haber puesto tal vez, para hacerlo un poquito mejor, ¿no? Es así, es un /n más, y vamos a hacer lo mismo para que quede un poquito mejor. Lo voy a agrandar para que se vea lo que hice. Vamos a docente y vamos a hacer lo mismo. Y entonces ahí cuando muestre, me los va a mostrar un poquito mejor. Ahí queda un poquito mejor, fíjense. Me pone el legajo, que es el dato, o los datos de estudiante que identifica al estudiante, y los de la persona, acá con su nombre y apellido, estudiante, y el docente con su cantidad de horas trabajadas, que es el dato distintivo. Sí, después, bueno, estos datos se pueden formatear obviamente mejor para que se vean mejor. Pero va a pasar algo acá, que es lo último que voy a explicar. ¿Qué es esto? Si yo quisiera acá modificar algo, por ejemplo hacer p punto, fíjense que lo que me aparece acá son los métodos de la clase persona. Pero si yo quisiera modificar, ¿sí? Modificar mis datos, vamos a suponer que yo acá
quisiera hacer un set de las horas, quisiera modificar las horas del docente. Entonces yo digo docente cualquiera, punto, set, ¿sí? Fíjense que me dice DNI, no puedo acceder, y yo lo creé el método set de docente, acá lo tengo, a este método de set cantidad de horas de clase. ¿Cómo hago eso? Bueno, ahí tengo que castearlo el dato. Entonces acá lo que podemos hacer es lo siguiente. Si yo quisiera hacer alguna modificación, lo que debería hacer es esto. Agarrar este tipo de datos, supongamos docente, castearlo de esta manera, envolver todo esto así, poner punto y ahí tengo get cantidad de horas de clase. Si yo quisiera cambiar las cantidades de horas de clase, ahora le pongo 40 horas. ¿Sí? Al docente 1, es decir, a María. Entonces, si yo ahora agarrara y mostrara acá, me va a aparecer que María tiene 40 horas y no 30 como había definido acá. Ahora lo vamos a ver. Bueno, como ven acá, siempre aparece este dato primero, 40 horas. ¿Sí? Sebas tiene 30 horas, María, acá arriba, tiene 40 horas. Acuérdense esta doble, que el casteo se hace como lo hacemos cerca de la variable, o sea, con un abrir y cerrar paréntesis, pero después para acceder al método tengo que volver a envolver todo y ahí poner punto. ¿Sí? Si nosotros tuviésemos que detectar, vamos a suponer que nos interese mostrar esto de alguna forma o hacer algo con algún dato específico, recuerden el concepto de instant of. ¿Sí? Si yo pongo acá, estoy repasando ya esto porque lo vimos en otros videos. Si yo quisiera solo, supongamos en este listado, mostrar solo, vamos a suponer los estudiantes o los docentes, cualquiera de los dos. Si yo hago esto, si yo quisiera solo mostrar los docentes, ¿sí? Hago esto, vengo acá y fíjense, le digo que P, cuando sea una instancia de InstaOf, si se cumple esta condición, entonces muestro, si no, no, voy a ejecutar. Fíjense que solo me está mostrando los docentes, ¿sí? Docente y docente. Si yo obviamente sacara esta condición, me mostraría todo como lo estábamos viendo anteriormente. Bueno, este es un principio del polimorfismo, un principio de la programación orientada a objetos y tiene que ver claramente con la herencia. Por eso tuvimos primero que hacer una herencia para luego poder hacer un polimorfismo, ¿no? Porque esto es una persona porque estudiante hereda de persona y esto es un docente persona porque hereda de persona, ¿sí? Entonces la herencia y el polimorfismo obviamente van de la mano. Y gracias a eso nosotros pudimos crear una sola lista y decir que vamos a borrar todas las personas. Y acá podemos determinar, gracias a InstaOf, que esta persona es un docente o es un estudiante según lo que querramos. Lo mismo acá, tenemos que castear porque si no, no vamos a poder acceder a los métodos. Todo eso es lo que vimos hasta acá. Pero más adelante vamos a seguir abordando el tema de polimorfismo gracias también a las interfaces. Bueno, con esto llegamos al final de este capítulo. Les recuerdo, como siempre, de suscribirse al canal, de darnos el apoyo, nos sirve porque está buenísimo que ustedes se suscriban, porque eso quiere decir que cuanto más gente hay mirando, más ganas nos dan, digamos, de hacer las cosas y de subirles contenidos semana a semana. Así que cualquier consulta la dejan en la descripción, cualquier consulta o cualquier tema específico que ustedes quieran ver, lo dejan también en la cajita de comentarios. Y recuerden siempre de suscribirse y darnos el apoyo. Saludos a todas y a todos. Hasta la próxima.